muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Me corresponde a mí a continuación presentaros al profesor Lara Garrido, que como todos ustedes saben, junto a la profesora Molina Huete, forman la dirección de este congreso. El profesor Lara Garrido estudió Filología Románica en la Universidad Central de Barcelona y en la de Granada. Se doctoró en Filología Románica en la Universidad de Granada, con la tesis doctoral Luis Barahona de Soto, Problemática Textual e Interpretación Crítica, dirigida por don Emilio Orozco Díaz. Es catedrático de universidad en la Universidad de Málaga desde julio de 1989 hasta la actualidad, con el perfil de literatura española del Siglo de Oro. En su trayectoria ha dirigido un total de 15 tesis de licenciatura y 23 tesis doctorales de especialidad. Corrió a su cargo la conferencia plenaria de la Asociación de Hispanistas del Siglo de Oro del año 2003. Ha impartido numerosos cursos y conferencias en diversas universidades como Francia, Italia, Inglaterra o Estados Unidos. Además de esto, fue nombrado a propuesta de la Universidad de Pavia académico numerario de la Academia de Milán, de la que tomó posesión en el año 1999. Ha sido coordinador de las conferencias anuales de literatura española del seminario Lengua y Literatura Españolas, el comentario de textos desde 1991 hasta 2003. Ha dirigido varias colecciones, de entre las que podemos destacar la colección de la Biblioteca de Clásicos Andaluces que publicaba la Fundación José Manuel Lara. Fue cofundador y director de la revista Canente en su primera etapa y en la segunda como codirector desde el número 1. Además de esto, ha coordinado diversos proyectos de investigación, entre los que destacan Propaso, Poesía y prosa andaluza del Siglo de Oro, Recanoro, Recepción y Canon de la literatura española del Siglo de Oro en los siglos XVIII, XIX y XX, o Recale, Recepción y Canon de la literatura española en el Siglo de Oro. Del siglo XX, historiografía crítica y documentos inéditos. Además de esto, destacan en su trayectoria los estudios sobre Luis de Góngora, sobre Barahona de Soto, por supuesto, sobre Tejada Páez y también sobre algunos de los autores de la generación del 27, de los cuales ha formado volúmenes enciclopédicos. Aparte de eso, el profesor Lara Garrido ha iniciado desde un par de años hasta ahora su propia trayectoria poética, con libros como Cancionero del amor fruitivo, Materia materna, Baraja de complementarios o Rompientes de ausencias. Con lo cual, les dejo con él. Ojalá disfruten mucho de su conferencia y muchísimas gracias, profesor Lara Garrido. Muchísimas gracias, Pedro, por esta desaforada presentación. Habla por ti el amigo y el discípulo que, bueno, a lo largo de muchas horas hemos departido sobre muchos temas, pero de alguna manera yo quisiera que quedase constancia de que quizás la universidad es un proceso, casi como una especie de cadena, donde unos nos vamos sucediendo a otros, y yo he tenido la suerte de encontrarme pues con muy buenos discípulos. Bueno, no se sabe por qué, en determinados momentos se conecta con un profesor y un profesor y un alumno conectan y interesa el motivo común, y este motivo común nos lleva a una compenetración todavía mayor en el ámbito, sobre todo, de la profundización y de la problematización de la lectura de los textos poéticos, que es el objetivo que de alguna manera yo me he planteado en relación a un texto que es un texto verdaderamente extraordinario y fuera de, diríamos, de la propia dinámica interna del desarrollo de la poética de Rafael Ballesteros. Este libro se titula Almendro y Caliza. Almendro y Caliza es el libro intermedio del conjunto Jardín de Poco, Poesía Inédita 2010-2018, que editó y estudió Alfredo López Pasarín
y apareció en Málaga en julio del año 2019. Quiero aquí significar que este libro consta, a mi manera de ver, de dos partes diferentes. Una primera que podríamos denominar lexemática, donde hay 3 breves poemas para Pablo, y una segunda parte que es un díptico que para mí representa el conjunto de todo, una de las obras poéticas supremas de Rafael Ballesteros, una de las más sugerentes y profundas, de las más cargadas de símbolos plenos, de cadenas de fragmentos simbólicos y de silencios. A mi modo de ver, aquella que se adentra en un bosque de planos de significado filosófico y raigambre a la vez innovadoramente elegíaca, con la más conseguida, la más sonoramente eficaz palabra poética. Blanco en el almendro, blanco en la caliza, horizontes de blancura en la imagen blanca de un sueño. Frente al primado de una metodología de la interpretación que resulta ser una epistemología puesta en el espejo del significado, aunque en el caso de Alfredo López Pasarín sobrepase el análisis contenidista para explicitar una perspectiva filológica, voy a adoptar un registro simbólico nucleado en ese tropo que nos lleva desde Plotino al Tratado de Wittgenstein, por una parte, revelando tal nucleación simbólica tanto en lo que el poema asegura con poderosísima tensión lingüística, como en aquello que está más o menos en consonancia, y son palabras de Heidegger, está más o menos en consonancia con auténticas percepciones y demostraciones que revelarían la decadencia de los reconocimientos primordiales y epifánicos, los no empañados por la luz del ser. Por otra, haciendo notar cómo en el recurso a una auténtica constelación simbólica, el lenguaje se anula y se ancla a otros usos de diferentes palabras y construcciones rítmico-metafóricas que nos exigen saber en qué sentido se puede callar, dudar, pero no ser inimitable. El valor con que el poeta contornea su mundo en el registro de un elegos que a su vez justifica el punto dolens del universo que ha de servir materialmente para la exhumación de las cenizas de Pablo, de las cenizas del Hijo, es de una amplitud metasimbólica inusitada y se sirve de un adensado bosque de enunciadores y enunciaciones imaginarias y culturales. En la locución predicativa de los símbolos hay una asertividad intensamente elegíaca y directa, pero también un ingrediente ejemplarizador que se invoca y resulta funcionalmente efectivo. Voces de las que espeja situaciones Dostoyevsky e interpretaciones Carriedo, pero también permeaciones dialécticas que condicionan en su dialogismo con el poeta la identidad Rafael Ballesteros, el Ballesteros del poema, desde una alteridad que se dilacida y diversifica por 2 veces el Pessoa de la ficticia fragmentación discursiva que propone límites o guía el razonamiento dolor del poeta. Con ello, el lírico elegíaco establece variaciones en los términos promediadores con que consigue desprendernos de toda tópica de lo funéreo para hacer resonar una voz sobre la presencia, ausencia y lo que eso significa porque es y no es, por inimitable, lo imposible. Figuradas como expresiones simbólico-denotativas, multiplicando el poder de la metáfora y reduciendo el concepto, salvo en sus valores protosimbólicos, basta la semejanza o la cadena de semejanzas para provocar juegos de enlaces de asombrosa eficacia, evitando lo que Zaonero ha enunciado como regla áurea de la analogía renovadora. Si se sigue fielmente la analogía, todo se confunde en una identidad. Si se la evita totalmente, todo se dispersa hasta el infinito.
De lo anterior se desprende, metafórico o simbólico, no solo es poema por el hecho de presentarse la creación del mismo como más originaria y primigenia, pues su origen y originalidad nace al desprendernos de nuestros hábitos y tradiciones lectoras, incluida la autotradición del propio Rafael Ballesteros, para adentrarnos en la adensada y a la vez fragmentaria selva de constataciones deslumbradoras que se expanden en ramificaciones y enlaces diversos como una riquísima y enmarañada raíz óntica. Heidegger lo ha explicado en términos insosolayables e insustituibles. La esencia del arte es el poema. La esencia del poema es, sin embargo, la fundación de la verdad. La verdad que se abre en la obra no puede demostrarse ni derivarse a partir de lo real que se admitía hasta ahora. La obra rebate la exclusividad de la realidad efectiva de lo admitido hasta ahora. Lo que el arte funda no puede nunca, precisamente por eso, verse contrarrestado ni compensado de lo ya dado y disponible. La fundación es algo que viene dado por añadidura, un don. Si hay un arranque magistral en un poema que evoca y oculta a la muerte, es el debido a John Donne, uno de los poetas predilectos de Rafael Ballesteros. Devotion. En él, en este devocionario, la atenuada ecoicidad y las sutilísimas reverberaciones evocan las campanadas de un oficio de difuntos a manera de una música primigenia que, a la vez que metaforiza una memoria singular, enmascara su condición misma de requiem. Un propósito similar conjugarían las tres notaciones lemáticas para Pablo, cronológicamente marcadas como fechas diferentes. La primera muestra la escisión absoluta entre el dolor del agonizante y la voz, la palabra poética del cantor, 16 del 5 del 2017, separándose para su definición en una enunciación reiterativa. Todo el dolor es tuyo por completo y un predicado de singularidad y desposeimiento. Solo la voz es mía. En su materialismo carnal, los versículos iniciales me han recordado al sufrimiento paganizante de la crucifixión de Grunewald, como síntesis de la historia del padecimiento en la que ha visto Jünger un nuevo modo de concebirnos a través del padecimiento que rompe con las cosas y nos despide del sitio que nos ha visto vivir. En la segunda anotación, la del día siguiente, no se alude sino indirectamente a la muerte, escindiendo las dos vertientes del quehacer, el llanto y el canto, marcados mediante la interpretación del astismo interrogativo como dos causas de la esperanza materialista. El cantar con valencia positiva y el llanto ligado, pero también desligado, un universal con implícita negatividad a otro universal que igualmente conlleva contextualmente la muerte del hijo. La tercera anotación, separada por 3 días de la anterior, acoge dos momentos que gestualizan para luego elevar a alegoría exorcizadora la despedida esequial. La sucesividad del módulo primero, en el que el cuerpo está presente y recibe un doblado mensaje, en un pasado absoluto o en una evocación metafórica actualizante, cenizas. Y el segundo, que repite la despedida en un acto de introyección, de lo que oponiendo a la introspección, precisamente ha sido analizado partiendo de la filosofía también de Heidegger, transformado en irreal pero irresistible metaforismo simbolizador, la simetría y regularidad de la celdilla con el relumbre de la miel en que se ha metamorfoseado la carne de su vuelo. Almendro y Caliza singularizan su condición de díptico poemático, la novela donde la tradición elegíaca se articula en enunciados a la vez de radicalidad materialista inequívoca y de semioculta ordenación de tramas que dejan al desnudo la superfluidad por irrecuperable del pasado y la vanidad de un tiempo extensivo que ni aun en su prolongación más desmesurada queda cerca de la loca presunción humana. Un instante, unos siglos, unos granos de arena. Su núcleo simbólico primario está en la caliza, nominar directamente a la muerte. Por contra, un conocimiento epifánico sitúa estratégicamente
dos reconocimientos primordiales de distintos signos. Por una parte, del ser que en vicariedad y por sus carencias radicales certifica su aproximación al no ser, esto es, su incompletez casi absoluta, catapultada a un indefinido e irremediable efecto de borrado mediante una red metamórfica de desplazamientos hacia la pura materia. Por otra parte, al indagador facultado para la instalación, interrogado directamente, nominado en su inapelable condición de singularidad humana, Ballesteros, e capaz de ir ascendiendo en una escala de notaciones de un saberse herido elegos hasta proclamar con una doble deixis aquello en que la muerte ha devenido como locus identificable, un espacio pacificado y hermoseado de la naturaleza. El mundo poemático aborda un primer enunciado sacrificial que sustituirá con su mostración elíptica y martilleante el signo de identificación nominal. Nos encontramos frente a un universal figurado por un registro antonomásico, el dolor con mayúscula, que es la verdadera raíz óntica, está surto, inco en la misma materia y que desde su imparable expansión llega e invade siempre, multiplica su efectividad a través de un registro de enumeración caótica que indefine y universaliza la subjetividad sufriente, ya mediante las correspondencias colectivas, unos sobre otros, nos une, llevamos, nos aborda, ya mediante la fundamentación de esa verdad al multiplicar caóticamente las formas en que emite, llega e invade siempre. Para ello, el poeta diversifica los campos simbólicos emblemáticos, secreción insana, la miel y el limón, los hilos de seda, incluyéndolos de un irracionalismo figurativo de toque surrealista, el final que impele a la peonza, la fría dispersión de la ola, pero identificando el fermento matricial de la vida misma, nos aborda impolutos desde donde los hijos maman a las madres. En la siguiente sesión de 5 versos se magnifica la imposición de la verdad admitida, haciendo variar las situaciones intelectivo-afectivas, de la sorpresa a la ignorancia, de la adivinación al imposible olvido, antes de anular cualquier otra salida representada por una inversión analógica, y si mira al otro lado es otra la espina, mengua, no achica, nunca se apoca. De esta manera, el dolor conforma una obertura que impacta al lector en un doble modelado de auge y declive. El auge apunta a un aprendizaje para la sabiduría gnómica de otra sesión en su arranque. No, ya sé, el dolor, no. Y a la vez inaugura la expresión absoluta de la manipulación clerical, inductora del engaño metafísico mediante las inoculaciones de creencias en un más allá. El crecimiento así es penoso y duele. El declive no puede menos que retener la memoria de una presencia del desaparecido, su corazón y lágrimas, dolor y calamidades, la permanencia como pasión oscura de todo individuo, de cualquier hombre que de pie afronta lo que en el corazón duele, duele en el pensamiento como el lugar concreto donde habitan los sueños, también las ignorancias, y finalmente el carácter inapelable e irrepetible de la muerte, haciendo concertar la manifestación del ser objetivado y objetual, esto es, su realidad puramente material, tras el rito interpuesto de la cremación. Para el último objeto que de lo humano se tiene, su dolor y su ceniza. Fue Kant el primero en insistir en el poder de los símbolos ligados a la experiencia sensorial para aprehender una conceptualización no cartesiana del universo. Su trabajo, bajo el significativo título «Cómo orientarse en el pensamiento», se abre con esta cuestión. Por lejos que podamos aplicar nuestros conceptos, y en esto, por mucho que podamos hacer abstracción de la sensibilidad, a esos conceptos se adhieren siempre representaciones imaginativas. La determinación de estas es la de hacer aptas para el uso empírico las representaciones que no son derivadas de la experiencia. Pero ¿cómo las proporcionamos sentido y significación a nuestros conceptos si alguna intuición, la cual siempre tiene que ser un ejemplo de una experiencia posible cualquiera, no subyacese a ellos?
La realidad material, en sus nexos secretos, solo puede ser intuida a través de formas sensibles, y la heterogeneidad que la constituye solo es posible salvarla mediante un encadenamiento de reflexiones y refracciones donde se decantan las similitudes y las diferencias. Las distintas esferas de la experiencia humana llegan así a correlacionarse en un círculo de sucesivos engarces estráticos y astráticos que pertenecen a formas distintas de la cita de experiencia, de lo sensible y existente, cosa, a lo inevitable, a lo invisible final, vacío y nada, de lo mensurable y topológicamente situado a lo éticamente inteligible, desde la condición natural de la hermosura terrena, de la hermosura material. Pensaba Schlegel, y lo corroboraba Novalis en su comentario glosa a las ideas de aquel, que solo hay una poesía trascendental que cura las heridas que el entendimiento inflige, la poesía simbólica que violenta el lenguaje y remueve el pensamiento a través del hombre como mirada creadora que lanza la naturaleza sobre sí misma. El sentido de existencia completa, cerrada, su envoltura más diáfana, tiene en la indiferencia del mundo, fuera de la temblura del almendro, de marcador, ante la exhumación de las cenizas, uno de los principales principios de consternada reflexión, evitando las artificiales especificaciones aparenciales, la humana hombre natural, la diferencia entre una y otra, mujer y hombre, asiéntase en la bruma urbana o de grado, de infante insano o anciano en tiempos de antaño, surge poderosa la esencia trágica reconcentrada en ese sitio virginal para el último objeto que de lo humano se tiene. Resultan, en cierto modo, indiferentes e indiferenciables los términos de la aleatoriedad cotidiana. El humano cierra el postigo o entreabre, o el murmullo inagotable con que se rompe un silenciamiento significativo. ¿Por qué tanto ambos, mujer y hombre? Si parpadean sin ver, hablan, y si descansan ufanos hablan, y cuando duermen no callan. Es el silencio trascendente de la verdad revelada, la desaparición del Hijo como humano en plenitud. No añora porque ese hombre ya no respire, no aliente, ya no brioso, ardo vivo. Es esa toda la libertad que da la vida a una vida que fue tan vigorosa, tan pujante. El encadenamiento de reflexiones y refracciones salva la construcción heteróclita de un pensamiento entre lo eterno y lo escaso para incidir a intervalos precisos en una simbolización conceptual personalizadora y poderosamente elegíaca, que culmina en el proceso metamórfico de la cremación-exhumación, esa carne, sí, ahora joven y mundana, más pronto arenosa y banal. Unir vida y fin, árbol en juventud con carne ida y ya ceniza. Trazos discontinuos pero sólidamente entramados del itinerario que singulariza universalizando al tiempo, con poderosa intensidad de pérdida definitiva, el efecto sentido en íntima pero acolchada desesperación por la pérdida en un dolor que también se ensancha hasta el dolor con mayúscula que iniciaba el almendro. Hay que recalcar que Almendro y Caliza es un poema dialógico, o más exactamente multidialógico, en tanto que hace intervenir al yo figurado pero identificado al empírico Ballesteros, desde tres autores que provocan la semejanza o sirven de pauta explicativa parentética: Dostoyevsky, Pessoa, por primera vez nombrado el lusitano por antonomasia, y Carriedo. Dostoyevsky es el punto focal de la iniciática y esencial alegoría, entre rojo y negro. En el casino, los fríos de la montaña de Baden, sobre las aguas del otro Baden, Fedor, el ruso, Dostoyevsky gastaba sus últimos rublos. Versos iluminados en primer lugar por la novela El jugador, donde Dostoyevsky diseccionó la poderosa pasión irrefrenable y febril por el juego de la ruleta rusa, rouge noir, rojo y negro, que deja al poseído por esa pasión con una renuncia a todo propósito que no sea ganar en el juego. Fue en el año 1867 cuando el escritor y su esposa Anna Gregorievna, en el casino balneario de Baden-Baden, pasaron una breve estancia donde Fedor, a punto de arruinarse, llegó también
a despreciar, a jugarse la vida de alguna manera, aunque aquí lo que Dostoyevski está recordando es el comienzo de las memorias de la casa muerta, también traducida como la casa de los muertos. Efectivamente, dice, estuve al filo de la muerte en plena juventud. En el año 1849, Fëdor Dostoyevski, acusado de conspirar contra el zar, fue destinado a las estepas de Omsk, al sur de Siberia, pero antes fue sometido a la tortura de un falso fusilamiento. Se les taparon los ojos, se le colocó en primera línea y pensó durante un momento que su vida iba a desaparecer. El juego estuve en plena juventud, por eso se están combinando estos dos elementos. El juego adquiriendo la absoluta aleatoriedad e irreversibilidad de la muerte. Walter Benjamin lo ha analizado poniendo en relación ciertas reflexiones de Baudelaire con la representación de unos jugadores en cierta litografía de Sonnenfeld. Cada jugador está ocupado en su propia pasión, incluyendo el que desesperado toma disposiciones para abandonar este mundo, ambivalencia de un acto inadmisible del que emanó para Dostoyevski el aspecto más oscuro de la mente humana, en paralelaje pero opuesto a la condición primordial de Teómacos, desafiador de Dios. De aquel, Ballesteros asume en parte, definiéndolo en dos versos lapidarios, una paralela partida, abierta, en principio, al dificilísimo triunfo, alcanzar una voz que dé forma al canto elegía sobre el negado fracaso si se acepta el exacto paralelismo con la actuación de Fëdor. Yo soy ahora el que juega su último maravedí, la penúltima blanca, las monedas del postre. En un espacio parentético de 15 versos, la construcción poemática se convierte por primera vez y única en El Almendro en un diálogo entre Pessoa, nominado con el perfil antonomásico del lusitano, y Ballesteros, el yo que trasciende la fisonomía empírica para acceder a condición de voz poética. La evocación encierra ahora una transtemporalidad de signos en auténtica fusión mítica, haciendo confluir la doble condición pessoana de soñador sebastianista, imperial y ateo militante, masónica, en su nostálgica fusión de España y Portugal, ibérica. Desde ella conjuga la aserción en un registro contradictorio del lenguaje casi inaudible, nada más que susurros, y la desmesura personal, enormidades humanas. Todo parecería conducir al silenciamiento, pero el Ballesteros poemático se atreve a proponer, dubitativo, una pregunta. En ella restringe la cuestión ya elucidada en sus dimensiones del universal humano. La cuestión del dolor. El dolor ahora pregunta de manera antitética si podría acoger sensaciones aliviadoras, pero sí pequeñeces y azucarillo, el descanso, el alivio, la brisa. En su segunda interlocución, el sensacionismo pessoano encuentra una posible salida que se corresponde exactamente con su abolición de la objetividad, de la dinamicidad de sensaciones miniaturizadas por una visión especial, una visión catártica sin alteraciones que corresponde a elementos minúsculos o depreciados. Si miras con flema y sosegado a lo pequeño, a la brizna, a lo módico, a lo menesteroso, tal vez te sea posible. El diálogo efectivo con el admirado poeta portugués solo será factible tras el efecto anamnésico de la simbología visionaria que va a desarrollarse en El Almendro, al inicio mismo de la caliza. Ahora se escinde el conocimiento de su receta con el estado catastrófico del élego, atravesado en el doblete de pensamiento y sentimiento por un dolor todavía en carne viva y resonancias de la complementariedad oximórica del cántico sanjuanista. Ya sé, pero no puedo. Llaga y cauterio mezclo en las rejillas de mi pensamiento entre las faldas de mi corazón. En El Almendro, la elección objetivada en símbolo vivo forma parte de una paideia poemática
de certezas y resoluciones desde un objetivo que cumple con la regla exigida por el diseño pessoano. Ya se ha comprendido la exacta cualidad del reto que el imaginario bate portugués había aconsejado, escapando así de la incerteza, aquilatando la capacidad de discernimiento y finalmente negando la dicotomía órfico-dionisíaca y cristiana de la salvación de un alma deletérea y la muerte de un cuerpo material. Ya aprendí, sí, ya supe, solo en lo pequeño vemos la diferencia real, en el sabor la pimienta, en el beso su sustancia, en el flautín la armonía, pero cómo en lo inmenso distingues entre la muralla infinita y el espacio, entre el silencio del desaparecido y el trueno, la quietud y el girasol, el rayo negro y la vida. Frente a esta sabiduría aprehendida y que se objetiva en el símbolo matriz del almendro, en su entorno físico de ser para cobijo de la muerte, el poeta denuncia un proceso de adoctrinamiento fideísta donde lo nuevo está hipostasiado por sus calidades de abstracción y eternización. Denuncia a los engañadores ministros de una religión que trae consigo el oscurecimiento doloroso y gélido del que él mismo, su yo empírico, ha sido víctima y ahora testimonio acusador. Yo sé mucho de esa oscuridad. En dos momentos complementarios, el élogos queda así facultado para la gran empresa selectiva de los elementos verdaderamente fértiles en la conformación simbólica, una exhumación microtumular en una determinación de espacio metafóricamente vivificado, donde la historia naturalis de su enlace dará lugar a una historia de la naturaleza sin temporalizada, cuyo final ha de ser objetivamente la nada. La elección en principio parecería arbitraria, salvo si la reducimos a su condición objetual de término marcado, el almendro, un ejemplar concreto, enraizado a un espacio cuya calidad inerte, la caliza, conformará un perfecto axis identificable en su complejo y conjunto perfil prefigurativo, justamente del prognatismo y de la nariz de Dante, un paisaje identificable. Ballesteros ha escogido además un árbol cargado de tradiciones emblemáticas, un enigma en la plenitud de la naturaleza, que dijo Baltasar Gracián, que es justamente el almendro. La pompa del almendro la presentaba Pantaleón de Rivera, un poeta español del siglo XVII, como aquella que es fácilmente destruida por el cierzo. En el teatro de Lope y de Calderón será el árbol enigmático de una alegoría trágica, como por ejemplo en estos versos de la cisma de Inglaterra de Calderón de la Barca. ¿Qué importa que a sus giros ilumine el sol tus flores, si luego airados vientos embisten y hecho cadáver del campo tus destrozados matices, aves sin alma en el viento fueron despojos sutiles? En el poema de Rafael Ballesteros, el almendro repristina como eje atractivo de las palabras símbolo su condición de un ser sensible, al menos en tres planos. En el primero de ellos se conformaría la paradoja de un movimiento del que el árbol tiene conciencia y es signo de una sensorialidad significada en su ocularidad viviente. En el segundo, es la mirada humana la que provoca un temblor que asigna la conexión con su perfil individualizado. En una topografía particular se ubica el almendro por su espacialidad de neta asignatura paisajística. Porque lo miro tiembla el propio arbusto y la luz flora del vallo verde, la ermita con su rayo blanco y el perfil del Dante yacente al fondo, todo por sí mismo tiembla y tiembla en su conjunto, todo. En el tercero, finalmente, el concepto historiable de lo vivo corresponde a una experiencia que tiene que ver expresando la maravillada proyección del ser humano en la supuesta autoconciencia del árbol, en el devenir y el acontecer, con la temporalidad sentida, algo que desconcierta al cantor y le conduce a enunciar un aspecto cambiante de la temporalidad por el significado completivo del locus, una espacialidad integrable para el sustento físico de lo que será ya siempre existencia materialmente vicaria.
Una comparación que va más allá de la existencia fracturada en un extraño e extraordinario paralelismo antropomórfico, como una especie de paradoja desde la fracturación misma de la historia. El temblor es más que el efecto físico reiterado intensivamente en la sesión de un solo verso, allí junto a su raíz, el viento, el signo temporal que, combinado con otros, conduce a la evocación material de un universo evolutivo y que ahora, como auténtico ser viviente, participa de un universo que dará como auténtico ser viviente en su doble condición de unidad y herencia evolutiva. Necesariamente tengo que pasar una serie de elementos de análisis, de concordancia, de lo que yo llamo el proceso de integración o de autoimitación, ¿no? En la poesía de Rafael Ballesteros, que nos lleva desde sus primeros libros de poemas hasta lo último que yo he leído y que conozco, que es lo de Góngora, respira aún. Formula en su reciente entrevista, habría que decir que, a modo de homenaje, recordemos que es Alberto Caeiro, el mozo y pastor familiarizado con Nietzsche, un poeta bucólico de una especie complicada que escribió reflexiones aparentemente tradicionales sobre la vida sencilla, el que reacciona de forma sutil contra la conciencia de la multiplicidad. Son palabras del propio Rafael Ballesteros. A pesar de que su estética de la sensación también defienda en términos epistemológicos que la verdad es un ejército de metáforas, pero lo que estamos ante una escritura del instante, la única constante del texto es su variabilidad y más expresivamente su apertura. En La caliza se presenta Pessoa en una representación de variedad deletérea y a la vez perfilada como si fuera la aparición de ultratumba, el surreal espejamiento de Caeiro. Yo temblaba ante su imagen, tan vaporosa y concreta, su hígado fluyente y su boca que pensara tan bellas poesías. Formula el autor del libro del desasosiego una cuestión problemática con un doble recurso a la interrogación retórica, donde limita el conocimiento del ser y el origen de la materia. El misterio de la conformación de los materiales en un proceso de metamórfica complejidad y origen inaprensible, de lo que los humanos no sabrán nunca todo. Inicia la confesión de un conocimiento limitado desde lo que el poeta de Almendro y Caliza manifiesta la condición de su saber y su propósito de ir ascendiendo en la escala organizada de la materia. Y contesté, yo sé poco de lo que sé, el resto se esparce en el deseo. Esta cupiditia se eleva ya, sin embargo, desde el aserto central pessoano, la caliza cimiento del mundo. Estamos en lo que Wangenberg considera una intuición palingenésica. El primer estadio del conocimiento, pero también quizá sea el último, en el que aún se puede atravesar cualquier frontera libremente o en cualquier dirección, una sospecha de conocimiento que no requiere aún justificación, disculpa, rigor o acreditación. Vuelvo de nuevo a enfrentarme a lo que considero el término clave de la explicación del libro, que es el carácter de una elegía que consigue atenuar la tradición elegíaca, consiguiendo un elegos materialista que, diríamos, nos conduce de alguna manera, según dijo Heidegger, es el que nos dice algo sobre la esencia de una cosa, en el supuesto de que prestemos atención a su propia esencia. La afluencia vertiginosa de discursos refleja que al hombre se comporta como si fuera él el creador y el maestro del lenguaje, cuando en realidad es el lenguaje el que se adueña del hombre. Quizás sea la inversión humana de esta relación de dominio la que más que cualquier otra cosa conduce la escena del hombre a un extrañamiento. Salir de esta alienación supone pasar del concepto pensar al concepto habitar,
estableciendo la nueva esencia de una espacialización de permanencia y variabilidad junto a cosas y lugares. Para comprenderlo, el concepto de stadium griego y su correspondiente spatium latino implica posicionamientos y distancias, porque habitar significa, dice Heidegger de nuevo, disponer en todo momento de la posibilidad de espaciar cosas y de medir esas cosas de acuerdo con distancias, con recorridos, con direcciones y de calcular estas magnitudes. De la variante panóptica de dominio y control se inflexiona así a la hegemónica visión hacia un verdadero estado de crisis que desde su étimo griego nos conduce a la aserción de criterio, esto es medio para formar un juicio, pero también capacidad para discurrir, transmitiendo en primer lugar una sensación de incertidumbre, de ignorancia en cuanto a la dirección que están a punto de tomar los acontecimientos y en segundo lugar la necesidad de intervenir, es decir, de seleccionar las medidas correctas y de decidir cómo aplicarlas lo antes posible, cita de Heidegger. La ilusión manifestada en un clásico, el discurso sobre la dignidad del hombre de 1486, de Pico de la Mirándola, captaba en tan temprana fecha que no puede haber libertad de autocreación sin la posibilidad de equivocarse, ni oportunidad de éxito sin el riesgo de una derrota. Bauman y Goldoni muestran en el análisis de ese testimonio cómo la idea de una vida sin mito es en sí misma un mito, sustentando en el concepto de deseo la ilusión, lo que Freud llamaba la ilusión irrefutable, cómo la modernidad pone, tras negar la historia y el progreso, al individuo en la naturaleza empíricamente mostrenca, pero singularmente sublime, de interpretar desde su estar en el mundo como el ser mismo de la materialidad constitutiva. La palabra es el nexo sustantivo de una cadena metaforológica que comprime y descomprime sucesivamente al neuma entre los puntos terminales de un juego magistral de corsi y ricorsi. Primero se enuncia la negatividad mediante dos proposiciones simétricas. Primero, si al hablar con palabras sumisas es poco, ese término se descomprime en la secuencia aire, nada y vacío. Un cuerpo argumentativo es la cera ardiente de una vela cuyo alumbramiento final deviene ceniza. Y el vacío y la nada arrastran consigo a las equivalencias de la imagen blanca de un sueño junto a lo más hondo e inútil de la propia tierra. En dirección opuesta se produciría el eterno recomienzo donde cada otra vez es principio de nuevo todo. Para hacerlo efectivo y sugerente, el poeta acude a la rotación hábil y continua que como flecha en el aire conduce a la interminable sucesión del tiempo. Rotación incesante que desemboca siempre en la estruendosa verdad constituyente inequívoca del mundo humano. Oh pasión de la materia que subsiste radical. El conjunto de simbolizaciones conectadas entre las dos partes del poema faculta a la otredad que ha sido abocada a la muerte para una señalética magnificadora. Aunque no exista ya el cuerpo, quedan los indicios inequívocos de un previsto ritual que se conjuga en el punto focal, magníficamente diversificado, de la exhumación. En este sentido resulta sobrecogedor aunar entrelazando las variaciones con que a modo de entonado ritornelo definen y acotan el axis ezequial. Como puede verse en Almendro y Caliza, el espacio marcado por la presencia y su consiguiente proceso de metamorfosis del cuerpo hecho materia candente y de este a definitivo polvo es una síntesis y a la vez un epítome del mundo. Expresa en miniatura a la naturaleza en su conjunto, como verdadero océano de formas que confluyen en su carácter de semejante y a la vez unitario. La innumerabilidad, dice Waldo Emerson, conlleva las necesarias lesiones de la diferencia, la semejanza y el orden, el ser y el parecer, de la disposición progresiva, el acceso de lo particular a lo general, la combinación de formas múltiples para un mismo fin. El agónico padre que abría su presencia con el compulsivo dolor y la pulsión misma de la muerte, la vivida y novelada por Dostoyevsky, termina su itinerario como un cicerone intensivamente apaciguado, íntimamente convencido del inescrutable poder de la materia
y sus sempiternos ciclos, sabedor de una verdad indeficiente. Solo en la ceniza está la contemplación. Ahora es, en cierto sentido, revelándose siempre ante la muerte, sin aceptarla resignadamente, y cabría aquí referirse a una perspectiva antimanriqueña que nos muestra la única complacencia posible cuando el muerto ni su estrecha espacialidad tumular abarcan la totalidad discursiva. Solo cabe la visualización final de un vacío tanático que libera, como la elegía manriqueña, todas las certidumbres para hacernos despertar ahora del sueño ilusorio de la verdad. No a la verdad vicaria y metafísica de la muerte-vida, del animismo que asume la apariencia simbólica del sueño despertar, sino de la verdad radical y escueta del ser para la muerte. La acidez de Heidegger corroe y destruye la complacencia del silencio manriqueño, pero deja repristinando con luz cegadora el universo de este mundo, que ya no es camino sino punto terminal, focalizado y poderoso espectáculo donde brilla con toda su hermosura la materia, allí donde se toman las decisiones más esenciales de nuestra historia, que nosotros aceptamos o desechamos, que no tenemos en cuenta o que volvemos a replantear. Allí el mundo se hace mundo. La reflexión de Heidegger nuclea su suma de apreciaciones decisivas acerca de lo que llamó la instalación de la obra como un erigir que consagra y glorifica. La obra exige tal en su ser obra, y su intelección en el mundo configura la esencia de su cualidad artística. La luz del claro es la que dispone y ordena la luminosa aparición del ser en la obra. La luminosa aparición así ordenada en la obra es lo bello. La belleza es uno de los modos de presentarse la verdad como desocultamiento. Lacan trató de significar como un término relevante en las meditaciones heideggerianas la parábola de Empédocles y su significativo sacrificio como símbolo supremo de una concordancia radical en el orden de los conceptos. El nombre del río del olvido, Leseo, puede oírse en la palabra que designa la verdad, aletheia. Solo el carácter pasajero y efímero de todo lo viviente dispuso también Junger una visión que podríamos de alguna manera presentar como antiaristotélica o anticartesiana. Abordamos en sus reflexiones el vértice angulado de la temporalidad y el sentido, y en su doble recorrido es el tiempo el agente que somete y provoca, que con su flecha agonal conduce inexorablemente a la muerte, la tarea más cerrada a cualquier heurística que solo tiene un espejamiento autotélico en la poesía. Sería esta como un juego que se mueve en sus propias figuras y se satisface a sí mismo, pero sin poder respondernos a la última e irresoluble cuestión del ser en la muerte, pues sabemos sobre ella tan poco, dijo Junger, como sobre los caminos de las hormigas o sobre el molde de los dibujos de las mariposas. En unos versos cruciales de Almendro y Calisa se traza la paradoja multiplicada de la espacialidad a modo de ecuación que encierra de forma parentética y en un tono marcadamente manriqueño el pantarrey heraclitiano. Las aguas de los ríos y el tiempo fluyen de continuo, pero lo que el élego Ballesteros propone es la contrapartida a un enunciado geometrizante, las líneas en convergencia de su también admirado poeta Gabino Alejandro Carriedo, la denegación de un principio reiterado, entre otras ocasiones, en Los lados del cubo, libro de tradición constructivista orientado hacia el expresionismo de la poesía concreta. En el fragmento poético de Ballesteros hay un doble desenmascaramiento del axioma constructivista que, de ser aceptado, supondría anular la desorganización caótica del cosmos. Allí, en la roca y el almendro, no hay línea. Allí Carriedo cerraría su boca también. Ya dijo hace miles de años, las aguas de los ríos y el tiempo fluyen de continuo, que una línea es tal línea solo si es convergente, que converge, si es recta, que hacia todo se extiende. Una línea en un árbol, una caliza recta. En el verso de la contralectura hay que entender el principio de organización disociado de la geometría euclidiana
a que obedece la representación de la materia en un entramado a la vez fluyente y zigzagueante, imposibilitador de cualquier forma de sostenida convergencia. Conecta así, de alguna manera, esta interpretación y la conexión que se realiza entre el paisaje rocoso, por una parte, y la presencia del mar, diríamos, dos elementos que actúan en el texto, en el Almendro y Caliza, actúan como anverso y reverso en parte, pero también polos contradictorios de una fluctuación de la totalidad, donde encontramos que, así que de la misma manera que no se puede dividir el mar, tampoco qué sería la mitad del mar y qué sería la mitad del almendro, qué sería la mitad de nada. Conecta parcialmente a modo de rondel con la consideración visionaria del arranque poemático, donde el dolor anega y no está ausente la fría dispersión de la ola. El mar y sus secuencias antinómicas, el lodo, la tierra seca, el granizo, lodo y sequedad, que ofrecen una metaforología de inusitada riqueza, conducente a esbozar los inicios y los agotamientos sucesivos del universo material. Quisiera terminar subrayando la imposibilidad de abarcar la profundización que Ballesteros nos ofrenda de la intensidad de la existencia, su estar en el mundo desde la dolorosísima experiencia inasumible, pero también fértilmente provocadora del enigma y el sentir más poderosos, le ha permitido conducirnos, desapegándose de un saber hipostasiado en absolutos pretéritos y metafísicos, desde el desconcierto absoluto y el dolor con mayúscula, a la reconciliación mansamente expuesta con la paz sencilla del mundo, con el goce contemplativo, incluso allí donde descansan los restos, las cenizas del Hijo, de la cándida hermosura de la tierra. Es su palabra auténtica la que, sin olvidar la herida, la terrible herida elegíaca de la muerte de Pablo, ha alcanzado el prodigio de suturarla, como a través de un poema sinfónico, de la música dolorida a la música de la existencia aceptada en los límites de la condición humana, nos enriquece con lo más hermoso de la vida, la revelación del existir como finitud soportable, cuando ya la palabra, que en él es música vibrante y polifónica, deviene, acolchada por su esencialidad material, la epifanía del ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Lara, por ajustarse al tiempo en primer lugar, por ese tratamiento filológicamente tan riguroso y por esa sensibilidad en un tema que es tan delicado. Si me ayuda Jesús, vamos a pasar el micro en primer lugar a Cristóbal Borrero y comenzamos con ello el coloquio. No sé si voy a ser capaz de responder al destello de mis neuronas, porque ahora mismo están centelleantes. Hay un cuento árabe que voy a resumir, que decía que un cuervo salía de su cueva a la altura de la montaña volando y le gustaba volar entre las nubes. Y cuando iba volando hinchaba su pecho porque se sentía dueño del mundo. Un día ocurre que al salir entre las nubes se encuentra unos edificios muy altos y descubre que el hombre había llegado ya tan alto como él. Eso por un lado. Por otro, Rödinger, el físico premio Nobel, físico cuántico, dijo que si no sabes explicar tu trabajo, este carecerá de valor. Se lo dije esta mañana al señor Millán, porque hablando de las generaciones, de cómo las generaciones apartan a ciertos autores, yo decía que muchos autores también se autoapartan porque estos no saben explicar su trabajo.
No es el caso de Ballesteros. Ballesteros sabe explicar perfectamente su trabajo, sobradamente, su trabajo poético y su trabajo político. No necesitaría que nadie... Sí. Sin embargo, hoy nos encontramos con que usted ha hecho una paráfrasis que a mí, que es la primera vez que lo oigo, me ha dejado absolutamente abrumado. Porque resulta que si yo fuese Ballesteros, yo estaría ahora en esos edificios que el cuervo cruza raudo y me encontraría sobradamente deslumbrado por la validez de su paráfrasis. Quiero decir con esto, y ya voy a terminar, me gustaría, y creo que sería un acto de generosidad, que antes de que acabe este congreso, yo al menos tuviera la oportunidad de poder leer su texto. Yo se lo agradezco infinitamente, salvo la cuestión... Pedro, vale. De que mis textos son manuscritos. De manera que, en principio, bueno, lo mismo que en mis clases, siempre he utilizado textos manuscritos. Esto necesita todavía un repensamiento más y creo que, bueno, básicamente lo que sí quiero significar es que, de alguna manera, si hay un filósofo que esté más próximo a lo que Rafael Ballesteros nos dice, es justamente Spinoza. El Spinoza de la ética demostrada amor geométrico es justamente el que cuando explica, creo que en el libro tercero, el concepto de conatus, explica perfectamente, muy bien, el tránsito del dolor al pensamiento. Y era una parte de lo que yo traía aquí, lo mismo que el comienzo del tercer poema, esos tres, lo que yo llamo los lexema guía del libro dedicado para Pablo. En el tercero nos encontraríamos ante una fórmula distinta de la introspección, que sería la introyección, que ha sido analizada, entre otros, por diversos estudiosos de la relación que existe entre el cristianismo y la identificación de la abeja como animal místico, y que en ese sentido, bueno, pues la transparencia de la celdilla, la geometría de la celdilla, diríamos que se contrapondría al aspecto rugoso y al aspecto casi enigmático de esa montaña que tiene la figura, por otra parte, tan extrañamente prognática y con la nariz afilada que nos presentan de Dante. Estaríamos, por tanto, ante un juego, de alguna manera, esencial, que es el juego entre el elegos, que triunfa del dolor con mayúscula a través de un proceso de introspección, de un proceso de análisis, de temporalización, de multiplicación metaforológica, donde, por ejemplo, tan importante como el ámbito de la sierra, el árbol, ¿no? Se me ha olvidado que hay un texto, no sé si lo he leído, el texto de la cisma de Inglaterra, ¿no? Sí. Baltasar Gracián consideraba que era un símbolo esencial, ¿no? Hay un poema, creo recordar, del siglo XVII, aparte de los poemitas de plena juventud, de Francisco de Medrano, a unos almendros que nacieron temprano y que se identifican justamente con este sentido que en la cisma de Inglaterra le da Calderón de la Barca.
hay otras muchas conexiones, pero sobre todo yo quiero insistir en que en este libro está sintetizada de alguna manera la autotradición de la poesía de Rafael Ballesteros, que de alguna manera, si empezamos desde sus primeros poemas hasta los últimos, yo he tenido ocasión de ir puntuando elementos de conexión, se podría de alguna manera explicar el lenguaje poético de, aunque esa no es mi intención. Yo comenzaba también en una parte que me he saltado, porque esto era demasiado excesivamente, luego he estado contemplando elementos que había que quitar, que hay una especie de elemento que resuena, a mí me suena mucho, el poema Devotion de John Donne, donde ese oficio, a manera de una música primigenia que a la vez que metaforiza una memoria singular, escribía yo, enmascara las 3 notaciones lemáticas para Pablo, cronológicamente marcadas con fechas distintas. Bien, ese efecto de reverberación, y John Donne es uno de los poetas que hemos tenido que liberar de las garras de Eliot, porque Johnson en un momento determinado lo convirtió en un poeta metafísico. Un poeta metafísico, si se leen los poemas de Donne cuando es joven y cuando está escribiendo lo que él llama elegías, pero que no son elegías, sino que son poemas terribles, amatorios de una sensualidad terrible, hasta llegar a ese final donde efectivamente él llegó a confesar que la primera parte de su vida había estado unido al amor y la segunda parte de su vida la había dedicado a la Iglesia. Pero este poema es el poema más famoso de Donne, indudablemente, ¿no? ¿Por quién doblan las campanas?, ¿no? La famosa meditación 17 de la poesía de Donne. Creo que un elemento clave para explicar la poesía de este poema se encuentra en la consideración del concepto de persona y sobre todo a partir de la autofiguración o psicografía de Fernando Pessoa. También es importante, naturalmente, la reconfiguración en 3 tiempos distintos, en tiempos diferentes, de lo que podríamos denominar la temporalidad universal, una temporalidad universal que marcha en sentido contrario justamente a lo que sería el proceso de órfico dionisíaco que está en el origen de esa disociación cristiana que tan terriblemente mal nos ha causado, separando la vida eterna de un alma etérea de la calidad pesante de un cuerpo, cuando verdaderamente esta desmaterialización de la materia es una de los más terribles equívocos que se ha provocado, diríamos, bueno, pues uno de los problemas importantísimos que se tratan en Jacinto, justamente, el problema de la realidad corporal y las limitaciones del yo corporal. Insisto en que probablemente sean, y el resultado final de la escritura de mi artículo sea Spinoza el texto clave, la ética de Spinoza,
la ética demostrada según un principio geométrico. Bien, profesor Lara, yo tampoco la había escuchado nunca y le quiero agradecer esta maravillosa lección de esta hermenéutica del significado y el sentido de un libro tan importante, tan significativo, tan nuclear en la poética del último Rafael Ballesteros. Muchas gracias, ha sido una magnífica lección que yo espero leer, no en manuscrito, sino ya publicado con sumo interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es que dicho eso, muchísimas gracias, pero bueno, eso es el resultado de leer, pensar, repensar, leer, releer. No hay más secreto. Espero que don Rafael Ballesteros, mi admirado Rafael Ballesteros, me lleve la razón. Rafael, ¿hay algún otro secreto aparte de leer y volver a leer? Espera, Rafael. Te doy la espalda y abajo. Verán ustedes, yo un sentimiento de dolor atroz, terrible, como lo fue también en su momento la redacción del poema Turpa. Fue un dolor que me excedía, que no podía controlar y que por tanto era imposible de explicar, imposible de adentrarse en él, porque no era cuestión de palabras ni de expresividad, sino de dolor. Había que asumir ese dolor, vivirlo, trascenderlo de alguna manera y expresarlo después. Todos sabemos que nos equivocamos los poetas cuando un sentimiento nos invade, no nos posee, sino nos invade, intentar expresar el sentimiento. Es el error, porque en definitiva los sentimientos no se expresan las consecuencias de los sentimientos. Y por tanto, el sentimiento de la muerte de un hijo es un sentimiento a expresar después del tiempo pasado y en las consecuencias vitales que esa muerte ha tenido. Por tanto, cuando uno intenta expresar esos sentimientos, de alguna manera está excedido desde el principio. Las palabras son siempre más pobres que las consecuencias de los sentimientos expresados y vividos. Y resulta que cuando uno escribe Turpa es un sentimiento terrible, para mí también, en los años 70, terrible. Y este sentimiento más terrible aún. De pronto uno descubre que lo que expresó se acerca a las consecuencias de esos sentimientos.
porque una persona los ilumina y los comprende. No los asume, los comprende. El poeta asume, el crítico comprende e ilumina. Yo me he sentido comprendido por las palabras, comprendido incluso en lo que era incapaz de asumir intelectualmente. Es imposible asumir la muerte de un hijo, imposible. Lo más terrible que puede ocurrir. Yo les aseguro a ustedes que es así. Entonces, cuando una persona no solo entiende el mecanismo del dolor, sino la expresividad de las consecuencias de ese dolor, y al abrazar el texto, uno se siente como autor también abrazado, es decir, comprendido, no es posible sentir más que agradecimiento profundo a aquella persona que ha conseguido hacer eso con un poema de uno. Por tanto, lo que yo he oído de lo que ha dicho y lo que sé que queda todavía por decir, me ha emocionado, pero sobre todo me ha acompañado y sobre todo, por encima de eso, me ha iluminado parte de mi propia vida. Sí, y termino. Bueno, quizás sea mejor que no termine, sino que les diga a ustedes que mi emoción ha sido muy grande, como comprenderán, que agradezco todo lo que significa esa comprensión, ese esfuerzo, que una persona, no digo solamente el trabajo del profesor Lara, sino que personas como ustedes, como los críticos que están tratando de mi poesía ahora, lo hagan tan generosamente, lo hagan con tanta amplitud, lo consigan hacer de manera abrazadora, completadora, amigable, cariñosa, cercana, y no dejando de ser profunda. No puedo más que emocionarme, y emocionarme de verdad, muy sinceramente. Muchas gracias. Bueno, que ya sabemos que para el caso contrario ya sabemos que hay una palabra, ¿no? Sí, que para el caso contrario sabemos que ya hay una palabra. Sí, cuando un hijo pierde a su padre, ya sabemos que hay una palabra para eso, que recoge todo el sentimiento que pueda sentir un hijo que pierde al padre. Sí, y además entra dentro de lo normal, es decir, y quizás como entra dentro de lo normal existe esa palabra que es orfandad o huérfano. Sin embargo, la muerte de un hijo antes que del padre no tiene nombre y es una crueldad terrible. Ese dolor del que tú hablas, algunos que no hemos tenido la malísima suerte de perder un hijo, somos capaces de hacernos eco de ese dolor, pero desgraciadamente nos encontramos con el límite de las palabras, una vez más, porque no existe esa palabra. Así que siento mucho, Rafael, que no exista esa palabra, porque esa palabra albergaría todo el contenido de tu poética, o tu poética de ese poema, y todo el contenido de lo que el señor Lara ha parafraseado. Yo creo que es momento de que tomemos 15 minutos de descanso, porque yo al menos estoy con las lágrimas. Yo quisiera, Rafael, sentir
si en algún momento esto os ha provocado buenos recuerdos dolorosos, pero yo me sentí tan poderosamente atraído por estos versos que no he podido evitarlo. De alguna manera, todas mis lecturas conducían ahí. Este es el tema. Si ha habido algún momento de dolor, lo que sí os puedo decir es que tú has resuelto maravillosamente bien la idea manriqueña, obsesiva, que desde la Edad Media se viene repitiendo, de que nos dejó harto consuelo su memoria. Esa parte, a partir de la estrofa 24, donde hay esa esperanza cristiana de nuevo en la salvación, ¿no? Donde justamente, un pensador materialista y un pensador, de la entidad de Heidegger, analiza perfectamente, hablando del llamado dolor blando. El dolor blando no, porque tenemos que seguir habitando. Donde nosotros estemos, después de nosotros está también la cabaña. Y la cabaña es el lugar del pensamiento, pero la cabaña también es el lugar del ser. Puedo decirte que hay versos de tu poema que me han llevado horas y horas pensando, pero seguiremos hablando de ello, y perdonad si ha habido algún mínimo elemento que os haya hecho recordar el dolor. ¿No? Tú ya en el poema lo mitigas maravillosamente. Aquí, en las cenizas, está la contemplación. Justamente, esta es la gran lesión de la temblura que nutre al almendro y también de la composición de la caliza, y ese perfil dantesco con el prognatismo y la nariz que justamente identifica con un sentimiento que no era justamente el sentimiento dantesco. Yo cito dos versos, uno del Purgatorio y otro de la Divina Comedia, pero bueno, no es cuestión ahora aquí de dilatarse, y ya creo que se ha pasado mi tiempo, así que como pedían los cómicos de antaño, perdón por sus muchas faltas,